Este es un caso de inmigración nunca antes visto, de pasar en tan solo 6 meses con una orden de deportación. Él tenía cita en ICE para entregarse, porque él ya se tenía que entregar, porque tenía orden de deportación. ¿Y por qué no nos recreas un poco cómo fue ese momento cuando vas allá Y directamente a la cita del ICE? recibimos una carta por parte de la corte diciendo que él está perdonado. ¿Cómo es ese proceso de solicitud del permiso de trabajo a través de la visa U? Yo creo que de las noticias el 10% de lo que dicen es realidad. O sea, en los procesos no hay límite. Me enfoqué en los asilos y es algo que, pues que me gusta, la verdad, me gusta gestionar lo de los asilos porque es algo interesante, porque a partir de, no nomás es la gestión de este lado del border del país, sino también estamos viendo realidades del otro lado de la persona Claro, que claro. viene de su país. Entonces, es muy interesante, la verdad gestionar los asilos y fue con lo que inicié, con un asilo. ¿Y tú inicias con un asilo, digamos, por pura casualidad o, digamos, aquella persona te dice, oye, tú me podrías ayudar con este proceso? ¿Cómo fue ese primer acercamiento para hacer ese primer asilo? Sí, porque yo estaba terminando temporada porque soy preparadora de impuestos certificada para el IRS Ok, también. Entonces estaba yo terminando temporada el año pasado, 2024. Y una persona le gestioné los taxes y me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo una persona que anda buscando ayuda. A lo mejor claro. usted le puede ayudar, pero yo también estaba visualizándome en qué otro campo me podía yo desarrollar. Claro, Entonces, a partir de ahí yo dije, ok, entonces ahí hay una oportunidad. ahí está la oportunidad. Entonces, vamos al aprendizaje primero que nada. Y luego ya sobre el tema y sobre los procesos, pues va uno aprendiendo mucho, porque aunque uno vaya y tome una certificación o vaya y tome un aprendizaje, el camino de inmigración es muy largo por recorrer y todos los días, va uno aprendiendo. Eh, Cuando hiciste este proceso de asilo, ¿tú ya habías tomado unos cursos previos o te fuiste a la marcha y fuiste aprendiendo poco a poco mientras ibas manejando el caso? la verdad. Primero, cuando iba a recibir el cliente, le pedí tiempo y yo me preparé. Ok, Vamos a decir que una semana. Me preparé, me sumergí en el estudio, claro. leí demasiadas información Ujú, sobre, y no nomás sobre así, o sea, algo que, pero alrededor hay demasiada información, claro, porque no nomás es así, lo es USCIS, es CBP One, es el Departamento de Justicia, es estudiar las tres ramas del gobierno, ujú, porque existen las tres ramas del gobierno, qué es una orden judicial, qué es la Constitución, pues es en bases mucho, no a la I-5589, claro, ¿verdad? claro. Ajá, ¿y qué asilo fue? ¿Afirmativo o defensivo? Defensivo. Fue un asilo a defensivo y para mi beneficio, para mi suerte, vamos a decir, tenía su caso aquí en Denver, Ok, porque ahorita tengo muchos clientes y tienen su caso en nuestros estados, pero también, bendito Dios, tengo clientes ya en muchos estados del país. cuando Entonces, haces ese primer caso todavía no tenías muy claro de que efectivamente ibas a implementar ese tema de inmigración, ¿verdad? Y tampoco tenías muy claro cuánto cobrarle al cliente, de qué manera asesorarlo y demás. En ese primer acercamiento, inmediatamente tuviste una retribución económica directamente del cliente o lo hiciste gratis. sí tuve una retribución. Yo en verdad no pensaba tener una retribución monetaria. Ujú,
pero él me dijo, no, lo justo de lo justo es tu trabajo, es tu tiempo y es tu conocimiento. Y en eso él no se equivoca y no es porque yo vaya a recibir la retribución, pero Claro, es lo que, es como les digo yo, es el deber ser, claro. ¿verdad? Correcto, es el deber ser de una persona que se está preparando, hablando generalmente. Ok. Entonces, Bueno, digamos, fue la puerta de entrada y de ahí en adelante dijiste, ok, acá hay una oportunidad interesante con el tema de inmigración y se vinieron los siguientes procesos, ya empezaste a hacer más asilos, también, ¿qué otro tipo de procesos empezaste a manejar? sí, empecé con asilos y fui, como mencioné hace un momento, pues fui igual, va uno procesando y aprendiendo. Y me llegó la oportunidad de gestionar una renovación de una residencia Ok, y gestionar un sello visado porque la persona había extraviado su residencia ok, y necesitaba salir del país, entonces me tocó gestionarle el visado, este, ¿qué otras cosas? Renovar permisos, empecé ok, con renovación de permisos, eh, y me llegó, por fortuna me llegó una persona que necesitaba gestionar la ciudadanía. ok, Ella quería renovar la residencia, pero yo la incité y la animé para que de una vez aplicara para su ciudadanía. Y sí, sí, lo hizo, lo hicimos. Y hasta el día de hoy llevo gestionadas alrededor de 5 ciudadanías ok. que esta última que gestioné, tenemos la cita para la ceremonia el 24 de julio. Ah, perfecto, ya en Ajá. menos un par de días, o sea, Sí, está muy sí, entonces, próximo. sí, entonces es bien bonito porque la persona da el gran paso para su ciudadanía y la verdad que las personas ahora me dicen, estoy agradecida contigo porque ya soy ciudadana, dice, Claro, algo que ni siquiera había pensado, claro. pero al mismo tiempo les digo, yo también estoy infinitamente agradecida porque he tenido la oportunidad de hacer esas gestiones y de ayudar con eso, ¿verdad? Entonces, Maravilloso, maravilloso. Ahora, este, estuvimos también hablando de uno de los casos más emblemáticos que tuviste. Emblemático lo llamo yo, es que con toda la coyuntura que se está dando a lo largo de esta administración del presidente Trump, donde todo está tan agresivo, donde las personas están muy nerviosas, donde las personas tienen mucha zozobra por asistir a las cortes, a las citas del ICE, están adelantando, están cerrando, están desestimando los casos. Y de alguna manera las personas también están necesitando esa mano de ayuda de personas como tú especialmente. Y me contabas que tuviste un caso, y lo voy a mencionar y tú me vas corrigiendo si digo la información correcta o no, sí, de aquella claro. persona que tenía la cita, ¿fue al ICE o tenía la cita a la corte directamente y lograste inspeccionar muy bien su caso porque tenía un abogado, el abogado soltó su caso y tú te apropiaste de estudiarte ese caso y tuvo un resultado positivo? Entonces, ¿por qué no nos pones en contexto un poco y nos hablas de ese caso en detalles, qué fue lo que pasó y cómo lo hiciste? Sí, por supuesto que sí. Ese es otro caso que también vino a mí por obra de Dios. Dios no se equivoca, vino por obra de Dios. Y sí, ciertamente él tenía cita en ICE para entregarse, porque él ya se tenía que entregar, porque tenía orden de deportación. Eh, Era un caso que ya tenía él años, años en la lucha. Ujú. Y finalmente yo pienso que no se hizo lo suficiente porque él tenía muchas armas para no haber llegado, como le digo yo, al filo del voladero Ok, y haber tenido que ir ese día a entregarse con ICE. Pero gracias a Dios, él me dio la oportunidad, yo me sumergí en el caso, lo estudié
vi cuáles eran las mejores pues, opciones, vi que teníamos oportunidad para gestionar formularios que recibe ICE, donde es como una dispensa para ellos, eh, le vamos a llamar como una carta de carácter moral, ¿verdad? De buen carácter moral, que es un formulario para ICE. Y en ese documento tenemos que poner la información de él y tuve que hacer una redacción del proceso de él, de cuando él llegó al país, qué fue lo que hizo, qué ha hecho, este, que él tiene 10 años como le llaman ellos, los 10 años de buena fe, donde él ha cumplido con las leyes del país, ha estado bien, este, todo su récord ha estado correctamente. Entonces, todo eso nos ayudó para gestionar unos buenos formularios y un buen expediente. So, el día que él fue y se entregó, este, tomaron su expediente y ciertamente le dieron una prórroga de 6 meses para estudiar su caso, pero aquí en el país, Ok, pero entonces vamos como a entrar un poquito más en contexto. ¿Él de qué nacionalidad era? mexicano. Ok, ¿y él cómo llegó? Él entró al país ilegal. Ok, y pasan los años y él no hizo ningún proceso, no se había casado, no gestionó ningún tipo de visa de estudiante, trabajador, nada de eso. No, él no había gestionado nada porque Eh, ciertamente en las leyes de migración, Camilo, los mexicanos somos los más desafortunados, hablando inmigratoriamente, Claro, ¿verdad? claro, Porque un mexicano o tiene que contraer matrimonio con una persona que sea residente ciudadano. Bueno, ahorita hay otros programas como Visa U y Bagua. Pero de ahí en adelante no hay algo que pueda uno gestionar y decir, sabes que yo soy aplicable o tengo un beneficio, como ahora hablando de Venezuela o Colombia, ¿correcto? correcto. Honduras o Otros Guatemala. países, Sí, no, él no. Él estuvo este año, él tiene 30 años en el país, sin ningún 30 años. estatus legal, Ok, sin ningún estatus legal. Cuando Cuando llegamos a este punto de que migración, de que ICE le dio la prórroga de los 6 meses, este, él tenía un buen caso para visa U. Entonces, yo le sometí la aplicación para la visa U y afortunadamente él ahorita ya recibió su permiso de trabajo para 5 años. ok, pero entonces déjame, eso es muy importante. Digamos, ya mencionaste el resultado positivo, pero Sí, detrás de eso voy a ser muy respetuoso en no mencionar ciertas cosas por respeto también. Pero sí hay algo muy interesante ahí, es que es un caso poco común considerando varias cosas. La primera es que es mexicano. sí, Segundo, pasar tanto tiempo sin un estatus legal en el país. correcto. Tercero es que el buen carácter moral también lo apalancó y le ayudó bastante. Pero lo que quiero entender es en qué momento él recibe esa orden de entrega ante el ICE. Es decir, él mismo toma la decisión de irse a entregar con el ICE o el ICE le envió una carta o él recibió una carta de deportación. ¿Cómo fue ese proceso? Lo que pasa con él, con esta cliente, él hace en el 2016, en el 2017, lo para la policía y él iba eh, con unos Con unas tragos. cervezas, tenía con un efecto de alcohol, ajá. Sí, entonces de ahí se desata un proceso. Entiendo. Él terminó el proceso civil por lo de la bebida, conducir ebrio, Ujú. lo termina su proceso, pero él, cuando el juez lo liberó, ya que él cumplió con la DUI y todos los requerimientos, cuando él sale de la corte, afuera está ICE, El ICE. esperándolo, Ok. está esperándolo. Lo detiene ICE y él sale con una defensa.
Ok, Él sale, él sale con una defensa, ¿por qué? Porque eso es nuestros derechos claro. de inmigrante, aunque no tengamos un estatus legal en el país, ¿sí? Les dan un derecho a defenderse. Sí, él sale con una fianza y le dan derecho a defender su caso aquí en el país, que Ok, eso es muy bueno. claro. A partir de ahí empieza él un caminar y fue cuando él contrata al abogado y empiezan a caminar O con inmigración, correcto. con inmigración, porque ya lo civil ya Lo había había solucionado. ya se Claro. solucionó desde el 2017. Perfecto. Entonces, todos estos años se ha ido, ha sido un caminar con inmigración, Ok. hasta el punto donde ya inmigración dijo, ya, o sea, no hay una puerta para ti, No hay nada que hacer. ¿no? Y le envían le envían el, la corte le envía la carta donde él se tiene que entregar a ICE. Eso fue el 9 de diciembre Que ya del esa carta va, 2024. ya esa carta definitivamente es, mire, tiene que entregarse al ICE y eso se traduce en una orden de deportación. Correcto, Ok, correcto. entonces él tenía su abogado, el abogado asume el caso, el abogado abandona su caso. ¿Y cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú a ese caso? El abogado tiene su caso. Cuando llega la orden de él a entregarse a ICE, él se preocupó porque él recibió la carta y él se comunicó con el abogado, que el abogado no está presente, él habla con la secretaria o con la paralegal que tiene él asistiéndolo. Ujú. Y ella le dice el abogado que si lo detienen, le hable. Si acaso ICE lo detiene, le hable. Ujú. Y solamente eso fue lo que le dijo. Entonces, él me contactó, pero no era para que yo le ayudara con el proceso legal. Él me contactó para otra situación. Ok. Y yo le dije, oiga, esto está mal. Si gusta, le puedo verificar qué es lo que está sucediendo. Y ya me dijo, ¿usted cree? ¿Usted sabe de eso? Le dije, sí. No sé profundamente, pero sí tengo. Entonces ahí fue donde yo le dije, permítame estudiar su caso, empecé a estudiar su caso y ya le dije, pídale al abogado ciertos documentos que él debe tener porque él no le había dado copias. Entonces él le pide documentos al abogado y porque el abogado le decía que él tenía un plan B, que no se preocupara si ICE lo detenía porque él tenía un plan B. ¿Y cuál era ese Entonces plan B del abogado? yo no entendía, entonces yo decía, a ver, pídale los documentos para yo ver cuál es el plan B. ¿Qué pasa? Yo con el número Alien. de alguien investigué investigué y todo. El plan B del abogado era la visa U, que le acababa de aplicar él a la visa U, pero que Ok. no le había dicho a él. Con el objetivo de que lo agarraran y ahí entrar el abogado para cobrarle Salvarlo, más dinero al cliente por el proceso de la visa U, U. correcto, Para cobrarle porque doble vez. No le había sí, dicho. Estaba pasando por porque deshonesto. sí, porque él ya le había cobrado y le había dicho, yo tengo el plan B, yo tengo el plan B. Entonces yo me puse a investigar cuál era el plan B del abogado. Cuando vi que le acababa de aplicar para la visa U, porque la visa U te lava las deportaciones. Correcto. La visa Correcto. U te lava las deportaciones. Entonces yo dije, ¿qué está sucediendo aquí? Y yo me fui por el lado monetario y me dio molestia. Le dije, no se vale porque la verdad, voy a decir la cifra, por la verdad él le ha pagado 18.000 Wow. dólares al abogado, Ok. Bastante dinero. 18.000 dólares. Y hasta entonces él no tenía Nada concreto. nada Y concreto, no aparte había le nada. quería cobrar otro dinero por hacer la visa U. Todavía lo arrima al voladero para, según él, detenerlo, porque él tenía su plan B. Su plan B era dejar que ICE lo apresaran Claro. y él ir y decir, ¿sabe qué? Mi cliente tiene visa U, suéltenlo, llevárselo y decirle a él, ¿sabe qué? Son otros, lo que él quisiera, 9.000 dólares, Claro. porque él los iba a pagar. Claro.
Él los claro. iba a pagar para salvar él y quedarse en el país. Aprovechando la necesidad y la urgencia de lo que estaba pasando, y ahí entras Exactamente. tú como preparadora a decir, ok, para un segundo, déjeme inspeccionar el documento. Afortunadamente el cliente también te permitió ¿Sí? que tú de repente estuvieras revisando los documentos y tú descubres cuál, lo voy a poner en estos términos, cómo esa olla podrida se estaba gestando ahí, porque Ajá. realmente es una olla podrida respecto a que le estaban quitando dinero, no le estaban solucionando su tema y segundo le estaban dejando en vilo. Ajá, sí, correctamente. Entonces, yo me doy cuenta de eso y me doy cuenta que el abogado envió una apelación al juez el 30 de noviembre. O Ok, sea, 8 días, 8 días, pero 5 días hábiles antes de que él se entregara. Entonces le digo, eso no se hace, la apelación debió haberse enviado, o sea, mucho tiempo antes. claro, claro, Si ese es el trabajo que está haciendo el abogado, correcto, ¿correcto? correcto. Entonces, le dije, pídele los documentos al abogado, no se los quería dar y yo busqué la manera de obtenerlos y le obtuve la aplicación de la visa U y varios documentos más, le armé un expediente y el día que fuimos a la cita que él se iba a entregar, que fue el 9 de diciembre, afortunadamente, este, tuvimos mucho éxito con que ICE le diera una prórroga de 6 meses para verificar su caso. Ok, entonces para entender un poco más el rompecabezas fue cuando tú descubres todo esto, él ya tenía a portas la cita para entregarse a ICE. Él ya estaba completamente decidido de que se iba a entregar y Sí, ya, ahí sí como se dice, de ahí para adelante lo que Dios quiera que haga con mi situación, si me deportan, no me reportan ni demás. Pero cuando tú entras ahí antes de la cita, ahí tú ¿qué leíste? ¿Qué formulario leíste? ¿Qué formulario hiciste para ir a presentarse al ICE? Porque tengo entendido que tú también fuiste a la cita con el del ICE. ¿Y sí, cuál fue tu rol al momento de ir a acompañarlo a esa cita del ICE? sí, y yo me supe que tenía que entregar, el formulario es el I-246, que es el que presenta uno a ICE, junto con un expediente, que el expediente lo vamos a completar nosotros vamos a decir, con las armas que tengamos. En este caso era la aplicación de la visa U, la aplicación de la visa U de la esposa y donde la esposa ya había recibido el documento de la buena fe. Ok, entonces ahí tú ya fuiste a la cita, pero ya con el poder de haber diligenciado la visa U, el formulario de la visa U. Sí, Tú ya ajá, sabías que ese era por ahí iba el camino, ese podría ser el alivio. sí, Listo. Y después ese formulario que acabaste de mencionar de la ICE, ¿qué es? El I2, ¿qué fue el que mencionaste? 246. ¿Qué es ese formulario? Ese es un formulario donde este, viene la información de él, toda la información, nacionalidad, toda la información básicamente de él. Y en la parte media de la página hay un espacio donde debemos hacer una redacción sobre el cliente, diciendo él cuántos años tiene, un poco de historia del récord. Ajá, ¿Cuántos años tiene en el país? Él está en el país, tiene 3 hijos nacidos aquí, este, ha trabajado toda su vida, ha sacado su familia adelante, tiene su propiedad ya pagada, tiene su casa ya pagada, él es una persona que ha durado mucho tiempo en los empleos y, por cierto, también adjuntamos cartas de sus empleadores, ujú, donde sus empleadores hablan sobre su buen carácter moral de él también. correcto. Entonces, en ese documento se hizo esa redacción y también agregué que él es calificable para una visa U porque en el 2017 el hijo sufrió una agresión por parte de 2 adultos. Ok, entonces ahí agregan más material al caso, que le Sí, da mucho más agregamos poder.
Sí, agregamos el material al caso sobre lo que vivió el hijo. Agregué el parte, el de policía, El reporte. reporte de policía, este, cartas que trajimos de personas que lo conocen y agregamos, am, también agregamos la aplicación de la visa U, que esa yo la tuve que conseguir por mis medios porque el abogado no se la quiso, A le dijo entregar. facilitar, dijo que Claro, no, él más le dijo, yo no sé de qué está hablando. claro. Él se estaba haciendo el que no era, él no, se hacía el que no era con él, Sí, le digo, yo justamente. estoy segura que tiene una visa U aplicada, yo lo voy a hacer y lo investigué, lo saqué del sistema y en ese expediente iba todas las aplicaciones de la visa U de él y de la esposa. Claro, entonces tú ya tenías más herramientas porque a través de esta investigación logras copilar toda esta información. Es Sí, más fácil de repente, entre comillas, más fácil, pero sí como que te llenas de valor para decir, acá hay algo por hacer. ¿Y por qué no nos recreas un poco cómo fue ese momento cuando vas allá sí, directamente a la cita del ICE? Como el que te decía, oye, acompáñame, yo sé que tú no eres abogada, pero tú sabes sí. el caso, ¿por qué no vas conmigo? Y en medio de mucha incertidumbre, mucha zozobra, pero también en medio de un alivio de lo que podría resultar. Y vamos, él me preguntó, porque yo le gestioné todo el expediente, yo le dije que le iba a ayudar, le busqué toda la información y le dije, vamos a hacer esto pensando que vamos a tener el éxito primero que nada, Claro, con claro. la fe y la confianza. Y de ahí él me dijo que si yo lo podía acompañar y yo le dije, por supuesto que sí, sabiendo que yo no soy abogada, pero lo puedo acompañar como una persona cercana, un familiar o Claro. lo que usted guste. Y el día que fue, que estábamos ahí afuera de ICE, yo me admiré porque él, la verdad que estaba muy valiente. No cualquier persona va y se enfrenta a ICE para entregarse, sabiendo que no sabemos qué va a suceder. Claro, pero tú lo viste que estaba muy valiente, pero también crees que se llenó de más valentía porque tú también le diste mucha información y recursos valiosos para generar una expectativa de un proceso que podría andar y podría cambiar su rumbo migratorio. Sí, porque él precisamente, él me lo dijo, él me lo dijo y hasta el día de hoy me lo dice, sí, me dice, si yo no hubiera recibido su apoyo, primer lugar, dijo, yo ya no estaría aquí en el país. O ya estuviera endeudado otra vez con el abogado con otros $18,000. Ujú. Entonces, eso es lo que él me dice. Dice, gracias a que usted me dio el empuje, el valor, dijo, el apoyo y la confianza, que para eso para mí es muy importante, porque Claro. cuando uno le da confianza al cliente, o sea, dices, estoy haciendo bien mi trabajo. Es lo más valioso. Entonces, él lleno de valentía, tú también lleno de valentía, llegan a la oficina del ICE. ¿Y qué Y pasó? llegamos a la oficina de ICE, tocamos el timbre, ya nos preguntaron, yo le dije, tenemos una cita. El señor Adán Luna tiene una cita a las 9 de la mañana eh, aquí. Ok, nos abrieron la puerta y pues sabemos que ICE tiene nomás un espacio con dos sillas y una ventana. Entonces ya ingresamos y nos dijeron, tomen asiento y a los minutos salió un oficial y y nos vio y ya le dije, señor Luna, entréguele su expediente al oficial y le entregó el expediente, el oficial agarró el expediente, lo hojeó y agarró la hoja de mero enfrente, que es el formulario que mencioné ahorita. Agarró el formulario, cerró el expediente, le entregó el expediente al señor Luna y se fue hacia adentro. Y ya de ahí nos quedamos así como que, ok, Claro, vamos bien. tenso. Claro, Sí, estábamos claro. tensos, pero al mismo tiempo sabíamos que íbamos bien, Tenía la íbamos por certeza el de buen que, camino, ajá, íbamos por el buen camino. Pasaron alrededor de 20 minutos y salió el oficial y solamente dijo,
¿tiene la misma dirección, señor Luna? Y sí, 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 es mi misma dirección. Ok, ok, permítame un momento. Volvió a entrar y se tomó otros, digamos, 20 minutos y luego salió con muchos documentos, pero cuando él salió, pues nosotros estábamos listos, salió. Ya cuando yo lo vi que salió con muchos documentos, respiré. Respiré porque pensábamos ver que él iba a salir con las esposas en su mano. Y cuando vimos que salió con todos esos documentos y ya dijo, pueden venir, acercarse aquí un momento para hablar. Pero el oficial me dijo, Tarín, ¿tú sabes que te lo puedo quitar de tus manos? Y le digo, sí, ay no, le digo, yo sé que tú puedes. Pues él me trató como si yo hubiera sido la abogada, que no soy abogada, aclarando, ¿verdad? Y cuando él me dijo eso, yo dije, sí, ok, lo sé, lo sé, le digo, sí lo sé. Y ya dijo, pues, se pueden acercar un poco para hablar aquí con ustedes. Cuando él me dijo eso y me dijo que nos acercáramos, yo sentí un alivio hasta mi estómago y empecé a sentir una emoción. O sea, pero me la guardé un ratito. Empecé a sentir esa emoción y luego yo veía al señor Luna con mis ojos y yo así como que, y ya nos dijo que le iba a dar una prórroga de 6 meses y ya nos enseñó todos los documentos, pero que le iban a poner un lock Brazalete. en su pulso Ujú. y nos dio una cita para el 9 de junio del Ujú. 2025 y de ahí, saliendo de ahí, fuimos a gestionar lo del pulso, Brazalete. Ujú. sí, lo del brazalete, pero pues salimos sumamente felices, o sea, sumamente felices porque aunque él tenía su pulso, pero fue un éxito porque No se lo llevaron, no se lo llevaron, sí, literal. no O se lo sea, llevaron, se puede catalogar un éxito porque no se lo llevaron, a no se pesar lo de que la llevaron, gente también dijo, usted sabe que yo lo puedo llevar, ¿no? Lo puedo agarrar. sí, Ok, entonces eso es una sensación increíble, más que nada sí, por el trabajo bien hecho, por entender un proceso, por no limitarse, a pesar de que no eras una abogada, ¿no? ajá, Que es sí, que ese es no, el mayor no, problema de todas las personas que se dedican y trabajan en este mundo migratorio, que hay una limitante que ellos mismos se ponen, diciendo, yo en ese tema no me meto y yo creo que esa limitante más que nada se da es porque les da miedo ir un poco más allá de investigar, de prepararse, de sí, tomarse el tiempo de, si nos enfocan más es qué me va a decir el abogado, qué me van a decir allá los del ICE, qué estoy viendo en las noticias que me están asustando, porque los medios de sí, comunicación tradicionales se encargan de nutrir ese miedo y ese es el objetivo de tenerlos adormecidos, sí. de no dejarlos actuar y Lamentablemente, paralizarlos. sí, lamentablemente, eh, esa nutrición que recibimos, me voy a contar, pero yo no veo noticias y no tengo redes sociales tampoco. Ok, Entonces, no, yo siempre les recomiendo, te por proteges. favor, no escuchen todo lo de TikTok, lo de Instagram, lo de Ajá, Facebook. Las noticias también no nos nutren para nada. ¿Por qué? Porque mm, yo creo que de las noticias el 10% de lo que dicen es realidad. correcto. De resto, solo miedo. Es solo miedo, porque es como les digo yo, sabemos que siglos de los siglos, el modus operandi de los gobiernos es imponer el miedo, Correcto. de una o de otra manera, Claro, porque con miedo no hacemos nada, y esa claro. es la verdad. Y yo, como les digo, yo no soy abogada, yo soy preparadora de formas migratorias y soy paralegal, pero mi límite, lo único que yo tengo de límite como paralegal es que yo no puedo ir a representarte a una corte. Correcto. Y eso uno lo deja claro ante sus clientes, ¿no? Al momento Yo es lo que del siempre les servicio. aclaro, yo no puedo ir a representarte a una corte.
puedo acompañarte como una amiga o como una persona, de la familia como, o algo como así. una familia, como una escucha, le llamamos, ¿verdad? Es nomás para escuchar, pero yo no puedo ir a representarte. De ahí en fuera, o sea, en los procesos no hay límite, Entonces, ese miedo quedó afuera, en ese momento el miedo queda afuera, ¿sí? sacan esa noticia importante de decir, mira, no te vamos a agarrar, no te vamos a deportar, ya que tú estás aquí en las oficinas del ICE, vamos a escuchar tu caso, pasan ¿Correcto? 6 meses y esos siguientes 6 meses también, desde luego que tú también estuviste trabajando de cerca con él, Sí. puliendo todo el tema de la visa U. ¿Y qué pasó después? Ok. Pasa que después, pasan los 6 meses, eh, en, en marzo le mandó la aplicación para su permiso de trabajo, Marzo porque del ya ellos, 2025. sí, ellos ya recibieron la buena fe de la visa U. Entonces, eso nos da el paso para que él pueda aplicar para su permiso de trabajo. Buena fe significa de que ya la aprobaron o la aceptaron para Sí, revisarla. sí, buena fe quiere decir que USCIS dice que es un caso legítimo. Ok. Que es un caso legítimo. Todavía no está aprobada para una residencia, pero ellos ya dicen, es un caso legítimo, tienes el beneficio para un permiso de trabajo. Ok, entonces es algo muy similar también lo que pasa, entre comillas, como el proceso del asilo, ¿no? Como que te dicen, mira, mientras que te estudiamos tu caso, tú tienes el derecho de adquirir un permiso de trabajo, con la excepción de que efectivamente no tienen que esperar los 180 días como en el asilo. Entonces, Ajá, cuando el ¿correcto? UCIS les dice a ustedes, vamos efectivamente a revisar el caso de ustedes, ¿cómo es ese proceso de solicitud del permiso de trabajo a través de la visa U? Se somete la visa U y se tiene que pasar el tiempo hasta que USCIS digan, sí, es un caso legítimo, lo Procesar, lo revisamos, sí es un caso legítimo para pasarlo al siguiente nivel. paso. Ok. Pero en ese ellos mandan el documento de la buena fe, le llaman ellos la buena fe. A partir de ahí ellos dicen, ya tienes el beneficio para un permiso de trabajo. Entonces, a cuando les mandan el documento de buena fe, ahí ya le da la potestad para sacar el permiso de trabajo. Correcto. ¿Y cómo sacan el permiso de trabajo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto hay que pagar? Se procesa el permiso de trabajo como comúnmente se procesan todos los permisos de trabajo, simplemente uno le pone la categoría, ¿verdad? Que es C19, C11, Ujú. C8. Le pone uno la categoría por la cual se va a hacer el proceso del permiso de trabajo. Y afortunadamente, porque para procesarle el permiso de trabajo yo agregué, porque lo que no mencioné es que el 14 de diciembre del 2024 recibimos una carta por parte de la corte diciendo que él está perdonado Oh my God, o y sea, que puede permanecer en el país. maravilloso. La ¿Sí? corte le envió una carta diciendo que le aprobaron un perdón. Sí, le aprobaron el perdón, ya él ya no tiene deportación. Lo único que iba a suceder era que iba a seguir el proceso porque como ICE ya lo había puesto en el Interlog, Ajá. eso es algo que no se puede cortar y decir, no, ya no, de todas maneras se tiene que seguir por reglamentario. Ok, ya te voy a preguntar un poquito más en detalle ese perdón porque también es muy importante mencionarlo, pero quiero seguir por la misma línea de cuando estabas mencionando entonces lo del permiso de trabajo. Entonces reciben la carta, se solicita Sí, el permiso de trabajo a través de la aplicación, a través de la página de Lucis con la categoría ujú, específica de la visa U. sí, Tienen que pagar algo y cuánto se demora. sí se tiene que pagar los fees con inmigración. Afortunadamente aplicamos el 2 de marzo, para ser exacto, y a finales de abril, no recuerdo exactamente el día, a finales de abril, él me manda una foto, me dice, ya me llegó mi permiso de trabajo. Ya que tardó aproximadamente mes y medio, casi 2 meses, aproximadamente. Vamos a decir aproximadamente
2 meses, Dos ocho meses. semanas. Listo. Entonces le llega el permiso de trabajo. Es un alivio grandísimo Es un alivio que grandísimo, en 6 pero meses de estar a punto de irse a 2 meses estar con permiso de trabajo y con su sí, caso andando de visa U. andando y con el perdón que se dio el juez, pero cuando yo apliqué para el permiso de trabajo, fui cuidadosa en enviar esa carta que nos había enviado el ICE. juez de Ah, el absolvencia. juez El juez, sí. del Por- perdón, el perdón, porque esa carta es la que iba a tener el peso para procesar el el permiso permiso de de trabajo. trabajo. Ahora, ese perdón lo da la corte, como para entender un poco, ese perdón lo da la corte es por el derecho de que se está pasando y se está procesando la visa U, o por qué se da el perdón a través de la corte. El perdón se da a través de la corte porque cuando él lo absolvieron en el caso civil y que lo agarró, lo detuvo Inmigración. ICE, Ajá, sí, él salió, pagó una fianza. Entonces, al pagar fianza por, ¿cómo se me fue la palabra? Por derecho, el proceso se lleva frente a un juez de migración. correcto. Pasa de lo civil a la migración. A migración. Entonces, cuando él lo detiene ICE, el proceso es frente a una corte de migración, frente a un juez. Por eso es que el caso va frente a un juez de De migración. inmigración, Por correcto, eso cuando ellos deciden que él se va a salir del país, de todas maneras, el caso está frente a un juez de migración. correcto. Y él fue el que le cedió el perdón. El juez de inmigración es el que le cede el perdón y ese perdón específicamente, ¿qué es lo que es? ¿Qué le dice ese perdón? Es donde a él lo absuelven y le dicen que por su buen carácter moral, por estos últimos 10 años, ellos lo están absolviendo y le están dando la oportunidad de permanecer en el país. Y empezar el Ahora, proceso. Ujú. sí, déjeme mencionar algo que muchas veces ignoramos. El que te da la orden de deportación no es ICE, es el juez. Correcto, correcto. Por eso ahora yo siempre les digo a toda persona, les digo, recuerden que si llega a su domicilio o a su ventana de su carro, si ellos no vienen y le dicen, tengo una orden del juez diciendo que te tienes que salir del país, no tienen por qué ni siquiera bajar El el vidrio. vidrio de su automóvil. Correcto, correcto. Tiene que haber una orden de un juez diciendo, ok, Juan Pérez, tienes que salir del país ya o tal fecha. Claro, ICE lo único que hace es procesar esas órdenes. Ahorita no, ahorita hay mucho atropello por medio de ICE. ¿Por qué? Porque tienen de lo que hablábamos ahorita. Impusieron el miedo y ahorita las personas ven ICE y ya casi se entregan las personas claro, solas. ya el mismo miedo ha permeado justamente a las personas de no pensar y no decir, yo tengo el derecho de arrancar este proceso Correcto. y desde luego también dar personas competentes, como en este caso has sido tú. Debo reconocerlo públicamente de que no cualquier persona, especialmente desde tu postura, se atreve a dar estos pasos y también se atreve a ayudar a la gente de esta manera, que eso es lo más valioso. Y me imagino que el cliente hoy por hoy, entonces, permiso de trabajo, visa U, andando. ¿Y qué va a pasar entonces en las próximas semanas? ¿Se va a definir su caso o hay que esperar hasta que le programen la audiencia como para que le definan su caso? Ya ahorita nomás estamos terminando el proceso para lo del Brazalete. brazalete, que ese ellos lo están nomás verificando, pero nuestra defensa es la carta del juez. Esa es nuestra Claro, defensa es la ahorita. mal poder, claro. Sí, esa es nuestra defensa ahorita y que termine el proceso del reloj y esperar que USCIS diga, hay una visa para ustedes. Claro, este es un caso de inmigración nunca antes visto de pasar en tan solo 6 meses con una orden de deportación
prácticamente lo puedo llamar así, con una orden de deportación, con una cita al ICE, sin ningún tipo de chance migratorio, con un abogado incompetente que le estaba saqueando su dinero en donde abandonó su caso y con una preparadora de formas de inmigración que a través de su estudio, de su rigurosidad, de su ética, logra salvarle justamente este caso a este inmigrante mexicano, porque también hay que decirlo, mexicano, considerando que los mexicanos aquí en Estados Unidos la pasan muy mal con el tema migratorio porque es el primer grupo étnico donde más duro le dan, pero también donde son los que más aportan, donde también son los que son mayoría y es algo muy contraproducente. De verdad que mi sincera admiración por todo este proceso y de ahí para Muchísimas allá te gracias. llena de mucha motivación, Sí, te llenas de confianza, te llenas de autoridad. Desde luego que ya con los siguientes clientes ya dejas de estar acá en este nivel, sino sube tu nivel. sí. Y ese nivel, primero, autoridad, confianza, respeto, admiración y también, ¿por qué no decirlo? Dinero. Claro, por supuesto, monetariamente hablando, estamos muy bien monetariamente hablando. Ahora, como lo menciona, eso es algo que me brindó demasiada confianza a mí porque este es un camino que nos hacemos con la confianza del cliente. Sí, porque ellos son los que vienen y nos brindan su confianza y ahí es donde uno, es el empuje para nosotros dar el siguiente paso y el siguiente paso y un paso más arriba, más arriba. Entonces, Claro, como le digo yo, eh, yo no me quedo atrás con el agradecimiento, porque gracias a eso es el empuje que yo he tenido claro. para ir un poco Escalando. más y creciendo más. Y la verdad es que ahorita, gracias a Dios, tengo muchos clientes que no han sido casos fáciles, pero ahí vamos en la marcha. Yo creo que, y esto también me voy a atrever a decirlo, y es más que nada que de repente como estás agarrando estos casos difíciles, que no cualquier persona lo agarra. Entonces, ¿qué es Sí, lo que pasa, Iris? Cuando agarras estos casos difíciles, em, no, ya te sales un poco de lo tradicional de hacer procesos sencillos, que no estoy desmeritando, no me sí, malinterpreten que ajá, estoy sí, diciendo de que porque todo tiene mucho valor, si es así sea un permiso de trabajo por una categoría de TPS, que es algo muy básico, pero ya cuando te atreves, sacas tus uñas y te metes en casos más complicados, asimismito se eleva otra vez tu autoridad y desde luego cobras mucho más. Entonces, en un año de pasar a no ganar nada en inmigración, allá estar ganando prácticamente, no puedo decir como un abogado, porque no se puede decir, pero sí con unos ingresos realmente bien jugosos sí, correcto. y que de alguna u otra manera sientas tu posición de que haciendo esto con este carácter, con esta ética, con esta responsabilidad, justamente se puede decir, por aquí es. Y por aquí es, Y por aquí es además también con la transformación que les está dando a la gente, porque es que esto no es sí, solo un beneficio para ti económico, que efectivamente lo es, sino es salvando la vida de cada uno de esos inmigrantes que están allá afuera y más en estas épocas de crisis migratorias. sí. Correcto, estás en lo correcto y déjame te digo una cosa que aparte ya quebré el hielo, ¿verdad? Ya te estoy hablando de tú. Este, a raíz de él he tenido muchos clientes que voy a contar algo a grandes rasgos. Después de que sucedió lo de él, él me recomendó con un sobrino que él está en proceso con la esposa desde el 2019. Ok, Estaban esperando el perdón desde el 2020. ok, Les aplicaron para el perdón. Les pasó de todo con una abogada y luego con el otro y con el otro. Entonces yo le dije, si usted me permite, yo voy a meter mi manita ahí, ¿verdad? Entonces claro. me dijo, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Qué pasa con el perdón de ellos? En veces, cuando se aplica para un perdón por estadía ilegal en el país y no se manda
completo con todos los requerimientos de USCIS. USCIS los manda, le digo yo que a la gaveta del abandono. No están fuera del caso, pero están en la gaveta del abandono. Si el abogado o la persona que está ayudando no hace nada, el caso ahí se queda. Y era en la situación que estaba el perdón de... O sea, estaba En engavetado, no lo el, movían. no, a principios de enero de este año, yo hice unas gestiones para ver qué sucedía y qué necesitaba USCIS para ese perdón. Entonces yo hice unas gestiones, mandaron un comunicado, envié lo que ellos requerían, mandaron el caso de la gaveta del abandono Ujú, al sistema ujú. para continuar con el... ¿Y qué creen? El 27 de febrero recibimos la aprobación del perdón Oh, por estadía ilegal en el país. ¿y tú qué fue lo que hiciste ahí? ¿Cómo fue que hiciste para mover ese caso de ese perdón en el USCIS? Fíjate que fue por obra de Dios que indagando, indagando se manda se llama un inquiry, como Ah, una request. ok. Yo investigué a dónde y a qué correo electrónico se debe de mandar Ese request esa es una request. solicitud a través del correo electrónico o es una carta a mano? ¿Cómo la hiciste? Primero se manda un correo electrónico, entonces me di a la tarea de ver cuál era la manera en que yo me tenía que contactar con ellos. Ujú, Entonces ya cuando supe que era por medio de un correo electrónico, para que por ese correo electrónico yo les iba a mandar un request con la información de mi cliente y les dije, ok, persona, toda la información. Entonces después ellos me respondieron con un correo electrónico diciendo qué debía hacer. ujú. Cuando ellos ya me dijeron, oh, sí, este caso necesita la atención de fotos, digamos, ok, el requerimiento. Cuando ellos me mandaron eso, yo contesté el requerimiento. En este caso ya eran documentos, entonces los mandé en físico. Entonces yo mandé los documentos en físico a la dirección que ellos me indicaron y me mandaron un correo electrónico diciendo que ellos lo habían recibido y que iban a trabajar Ok, y en el para caso. ahí un segundo. Cuando yo revisé en el sistema, Perdón que te interrumpa porque antes de lo que vas a decir de revisar en el sistema, ¿cuánto tiempo pasó desde que envías el correo? ¿Cuándo te responden? ¿Cuándo envías los documentos? ¿Y cuándo revisan en el sistema? bueno, eso lo hice a principios de enero. Vamos a decir, alrededor de la primera semana de enero, cuando yo al fin encontré el correo electrónico al que debo. Envié el correo electrónico. Afortunadamente, tuve respuesta a la semana. Una semana. Cuando ellos me dicen cuál es el requerimiento, inmediatamente yo le digo a mi cliente, le digo, ¿sabe qué? Necesitamos este documento, este y este. Ok, él inmediatamente me provee los documentos, inmediatamente yo los envío. Para entonces estamos hablando de pasando el 20 de enero, no, como el 19 de enero, ya me acordé, Pasaron como 2 semanas como dos aproximadamente. semanas, 19 de enero yo envié todo. Y a los 5 días recibí una notificación que ya habían obtenido la información requerida. Perfecto. O sea, pasaron casi Eh, 3 semanas. Fue muy Casi tres rápido. semanas. Que iba a tener noticias de 30 a 90 días. Correcto. Entonces dije, ok, bueno, está bien. Entonces yo dije, bueno, cuando pasaron poquito más de 30 días, yo decidí revisar en el sistema Claro. el número de caso del perdón. Ya era un día en la noche, tipo 11 de la noche, y yo ya me iba a dormir, porque yo tengo también oficina en casa. Y dije, por último, dije, voy a revisar el perdón de los Ontivero, porque así se pide. Ya revisé. Cuando veo, Aprobado. larga se me hizo la noche para hablarle. Claro. Con esa emoción. Larga, yo estaba esperando que pasara toda la noche.
para poder a las 6 de la mañana, porque sé que él comienza su día muy temprano, a las 6 de la mañana le mando un mensaje. Buenos días, ¿cómo está? Ni siquiera me dijo cómo estoy. Le tengo muy buenas noticias. Hábleme en cuanto tenga una oportunidad. Correcto. Y, ok, dice, ahorita le marco, pues me habló, no, pues yo estaba que feliz de la vida, le digo, perdón aprobado, le Oh digo, my God. está aprobado, aprobado, súper. Qué maravilla. Pues ahorita, porque él tenía a su abogada también, entonces ya después yo hablé con él, gestionamos una consulta, le hablé sobre cuál era el siguiente paso, costos, mis costos, porque siempre yo doy un costo módico para que todos tengan acceso a los procesos con emigración. O sea, Como, módico, pero repito, o sea, un proceso módico tampoco tan módico. si no tan módico, pero tú ganas y yo gano. Desde luego, porque es que eso no lo hace cualquier persona. Y no, 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 es como le digo, tú ganas y yo gano, porque esto es un ganar-ganar. Estás haciendo un trabajo de una abogada. En global todo. Tú ganas y yo gano en todo. Entonces, yo hablé con ellos y ya les dije, ya me dijo él cuáles son los siguientes pasos, les di mis costos y él me dijo, ¿y cuál es el siguiente paso? Le digo, el siguiente paso es que usted hable con su abogada y le diga que ya no va a seguir con el siguiente paso, que es el Centro Nacional de Visas. Ok, pero entonces, para ahí un segundo. Ahí entonces, repito, el perdón, es decir, estar un perdón, voy a recrear un poco la escena. Estar un perdón engavetado, por allá escondido, olvidado en la Sí, oficina de Lucis, esperando quién sabe cuándo lo iban a mover, porque si no se aparece una voz como la tuya de decir, no, esto porque está quieto, esto hay que de alguna manera buscar la manera de que siga andando, porque si no me pasan los años aquí no pasa nada. De pasar prácticamente en 2 meses, ¿cuánto pasó? 2 meses, Aproximadamente dos dos meses, meses. de mover el caso de un perdón en UCIS que no se movía a ser aprobado el perdón en 2 meses. Eso es una Correcto. maravilla y más por una persona como tú, Es una preparadora, que maravilla. eso es, o sea, otro caso Sí, de éxito más y esos sí, casos de éxito más te van a llegar y te van a seguir sí. referenciando a otros clientes. Has Ujú. tenido, has tenido de Sí, verdad una experiencia maravillosa en todo esto. De verdad que mis sinceras felicitaciones, Iris. Es fantástico y por eso fue que tomé la decisión de invitarte porque este tipo de anécdotas, de experiencia, es lo que se necesita. Y exactamente no así. solo, no solo es lo que necesita de repente ustedes los preparadores, sino lo que necesita la gente. Es La que la gente gente, necesita es una solución de parte de ustedes. y es lo que yo les digo, mm, para mí, para mí, lo más importante es creer que eso va a suceder y agradecer que ya sucedió. Claro, Porque si no creemos y si no agradecemos, así movamos el universo completo. claro. Ahora ya con todo esto que me has venido contando, te has movido especialmente ya en inmigración. ¿Inmigración es la que te tiene ahorita al punto de atención o todavía Sí. sigues moviéndote con otros servicios? Ahorita mi enfoque y mi principal amor es en migración, pero yo ahorita, como mencioné hace un momento, soy preparadora de Claro. formas migratorias, pero yo soy, y hago hincapié en esto, Camilo, porque soy preparadora de formas migratorias certificada en varios ramos de lo que es Y impuestos. déjame preguntar, gracias por, esa iba a ser también mi siguiente pregunta y qué bueno que hiciste ese Ay, preámbulo porque con también, permiso, ¿eh? no, no, tranquila. Justamente también estábamos conversando y me estabas mencionando algún tipo de detalle de que tú también has adquirido una serie de certificados especiales para ejercer este tema, especialmente de inmigración, y que tú me mencionaste algo extra que se me pasa en este momento, que te estabas preparando para tomar el El examen de Forex, abogacía o algo el así Forex, relacionado. sí, yo ahorita estoy también a la par estoy en una
vamos a llamarlo una certificación, se llama Camino a la Abogacía. Es vamos a decir, un aprendizaje un poco más cerca de lo que hacen los abogados, pero como decimos, sin ser abogado. Claro, Entonces, es algo más, embebeciéndonos más en el conocimiento y en la materia para, como les digo yo, para poder meter nuestra mano más allá, más al fondo, claro, sin, para ir más con el adelante. conocimiento. Sí, Correcto. con el conocimiento, sí. Correcto. Ahora dando un giro de todo lo que hemos venido a hablar, ya como para ir concluyendo, ¿por qué te animaste a ver la certificación de emociones migratorias? ¿Por qué te animaste a tomar esta certificación? Este, Me animé a tomar esta certificación porque siempre hay que tener la preparación correspondiente para gestionar, Ujú. aunque en veces uno lo haga porque tenemos la noción o porque somos valientes y lo queremos hacer o lo podemos hacer, pero siempre tenemos que tener una base sólida de decir, ok, yo sé hacer las mociones, sí, porque ya he hecho mociones, ya he hecho de varios tipos, he hecho varias, pero esto va a venir a darme el soporte para tener una base sólida, algo más Claro, sólido, decir, ok, sí, sí sé dónde encontrar la información, sí sé cómo gestionar los formularios, sí los sé, ciertamente, sí, porque como digo, uno los gestiona así como, con mucho sí, cuidado, creo con que mucho es temor ahí a o creo que veces. es ahí. Claro. Sí, Y, ajá, sí, uno va así como con el temor y diciendo, sí, lo hago, pero siempre necesitamos una base sólida.